Amada familia, continuamos con la serie de predicación del libro de Marcos y hoy vamos a tener una historia un poco larga, pero que tiene muchas similitudes y muchos contrastes. Vamos a estar recorriendo el final del capítulo 2 y el inicio del capítulo 3. Y nos vamos a encontrar con los mismos personajes que venimos encontrándonos desde el capítulo 2, iniciando el capítulo 2. Hay unos personajes que nos encontramos en las historias que se repiten y nos los volvemos a encontrar. En este caso son los fariseos y Jesús. Y hemos visto a lo largo de todas estas enseñanzas que estos escribas y estos fariseos tienen algo en particular. Y es que conocen mucho de la palabra, o ellos creen que conocen mucho de la palabra de Dios. Y eso es lo que le hace en sus corazones, es que lo llena de legalidad y de religiosidad, al punto de que ellos, en su afán de conocer tanto la ley, también imponen otras normas, otras tradiciones por encima de estas leyes. Todo con el propósito de que la gente vea su espiritualidad y con el propósito también de agradar a Dios, de buscar el favor de Dios. Y al final de todas estas normas y todas estas tradiciones, al final de tanto afán, lo que queda es el cansancio. Y sí, el dicho dice de otra manera, pero hoy lo modifiqué para esta enseñanza. Por eso es que el título de esta enseñanza es el siguiente. Y les pregunto, ¿del afán lo que queda es el cansancio? Después de tanto afán, ¿realmente lo que queda es el cansancio? ¿Acaso nosotros también tenemos afán en nuestro corazón como creyentes? ¿Acaso ese afán que nos lleva al cansancio también es parte de nuestra responsabilidad? El pastor Julián les preguntaba esta mañana que están cansados. Y yo les pregunto de nuevo, ¿están cansados? Algunos están agotados del afán del día a día, de la vida en sí misma, agotados de las rutinas. Pero muchas veces este agotamiento viene porque cada uno de nosotros está intentando cumplir los estándares del mundo. Está intentando ser el esposo ideal, la esposa ideal, el hijo ideal, el ejemplar. Está buscando ser el empleado del mes o optar por un cargo mejor. Hay tantos afanes que el mundo nos ofrece, hay tantos estándares que el hombre quisiera cumplir y que el mundo te demanda que cumplas. Y esto también lo hemos llevado a nuestra relación con el Señor. De alguna u otra manera también hemos tenido muchos afanes por hacer todo lo que sabemos que debemos hacer y en ocasiones por el ajetreo de la vida no lo hacemos y nuestro corazón se agota, se cansa. Estamos afanados y no nos estamos dando cuenta, hermanos. No nos estamos dando cuenta. Pero hoy, por medio de esta palabra maravillosa que el Señor ha dejado en su maravillosa Biblia, vamos a encontrar una respuesta. ¿Será que este afán que te cargamos nosotros tendrá una solución? ¿Encontraremos una solución a ese cansancio que la vida nos está dejando? Acompáñame entonces a leer la siguiente historia para responder a esa pregunta. Si el afán solamente queda el cansancio. Acompáñame entonces a leer Marcos capítulo 2, versos 23 al 28 y Marcos capítulo 3, versos del 1 al 6. Fíjense algo tan especial que vamos a tener hoy, es que vamos a tener los dos pasajes en simultáneo porque vamos a hacer un contraste. Pero eso se lo voy a explicar más adelante. Acompáñame a leer el pasaje. Dice así la palabra de Dios. Verso 23. Aconteció que en un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó,
¿Nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros, como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y vemos que esto es parte de la historia, la separamos en dos, pero en realidad se está predicando en una sola línea. Esto quiere decir que tranquilamente es la misma historia, porque incluso inicia el capítulo 3 con un conector. Dice: otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Acompáñame a orar, hermanos, para que Dios pueda enseñarnos por medio de su palabra hoy y por medio de esta historia qué es lo que queremos aprender. Son similares, ¿verdad? ¿Les parece que tienen muchas cosas similares? Hoy deberíamos descubrir por qué razón historias tan similares están en casi que una al lado de la otra y qué es lo que Dios nos quiere enseñar por medio de estas historias. Así que oremos por eso. Dios, te damos gracias por este tiempo de enseñanza, por este tiempo especial en donde compartimos tu palabra. Te pido que, como siempre, puedas abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales para poder ver tu verdad y poder discernir las maravillosas noticias y mensajes que hay en esta palabra, Señor. Te pedimos que puedas edificarnos y sobre todo que nos permitas despojarnos de tanto afán y podamos descansar en ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje que traigo para ustedes hoy, o la idea principal que me dejaron estos pasajes, es la siguiente. Un corazón dispuesto reposa en el Señor. Un corazón dispuesto reposa en el Señor. Y vamos a llegar a esta conclusión recorriendo la siguiente estructura. Dice la primera: dispuestos o indispuestos. La segunda: enseñados o confrontados. Y la tercera: reposados o afanados. Acompáñenme entonces a iniciar esta primera parte de la enseñanza. Vamos a recorrer esta primera escena inicial. Y lo que nos deja esta primera escena inicial son dos cosas importantes: un contraste y algo semejante. Lo semejante que encontramos en esta escena inicial es que algo está sucediendo en un día particular. Hay un acontecimiento que está sucediendo en un día que es semejante en las dos historias. Ese día es el día conocido como el día de reposo. Pero ¿qué fue lo que está sucediendo en este día y por qué los fariseos se pusieron como se pusieron? Porque los discípulos de Jesús e incluso Jesús estaban haciendo algo en este día. ¿Qué significaba para ellos este día o qué significa realmente este día de reposo? El día de reposo es un mandato establecido por Dios, el cual establece específicamente que ese día es un día de descanso y un día en el que vas a ocuparte de tener una mayor intimidad con tu Señor. Ese es el día en el que tú te consagras, que deberías hacerlo siempre, pero es un día especial de consagración para el Señor. Un día de total descanso, no trabajas, no deberías hacer nada sino consagrarte a Él. Y esto nace desde el Génesis, desde el capítulo 2, versos del 1 al 3, desde la creación de Dios. Dice así la palabra del Señor:
Así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en el que descansó de toda su obra de creación. Desde el inicio vemos que Dios hizo el mundo, ¿verdad? En 6 días. Y al séptimo día Él descansó. Y desde ese momento, Él instauró que el séptimo día era un día de descanso por la obra que Él había hecho. Un día de reposo. Un día que no había nada que hacer. No solamente esto, sino un día santo. Y cuando hablamos siempre en las Escrituras que es santo, es un apartado para Dios. Posteriormente, Dios en el Éxodo le da este mandato directamente al pueblo. Miren lo que dice Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero en el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Entonces vemos con claridad que desde el inicio de la creación Dios instauró esto del día de descanso, luego de haber culminado su obra y lo apartó como un día santo, y luego en el Éxodo le da un mandamiento directamente a su pueblo y le establece que debe de guardar este día de descanso bajo el mismo concepto, un día apartado para Dios. Entonces vemos que estas dos historias se encuentran en ese mismo día. Y vemos que los fariseos, dado que estaban en ese día, tienen un conflicto con Jesús. Vamos a adentrarnos en el conflicto de esta historia. Y cuando nos adentremos al conflicto vamos a ver un contraste que nos va a evidenciar la actitud de los fariseos y la respuesta de Jesús también. ¿Cuál era el conflicto que tenían los fariseos? El conflicto que tenían los fariseos es que era en ese día de reposo no se podía hacer nada, sino consagrárselo al Señor. Pero resulta, pasa y acontece que los discípulos iban por el campo. Iban con Jesús en el campo y decidieron arrancar unas espigas para comer porque tenían hambre. Decidieron arrancar unas espigas para comer porque tenían hambre. Y en la otra historia vemos que Jesús, y al finalizar nos vamos a dar cuenta, termina sanando a una persona en el día de reposo. Los fariseos estaban contrariados porque si está el día de reposo, ¿cómo es que Jesús y sus discípulos podían hacer cosas en el día en que no se podía hacer cosas? Pero lo primero, o el contraste evidente que dejan estas dos historias, es la actitud que tenían los fariseos. Porque en la primera parte de esta historia vemos que ellos tenían una duda genuina, una duda totalmente válida, una incógnita. Porque si ellos eran conocedores de la ley y ellos sabían que no se podía hacer nada, ¿por qué los discípulos arrancaban estas espigas? Pero el mandato que yo les acabo de leer incluía que no se podía arrancar espigas. El mandato que yo les acabo de leer incluía que no se podía hacer un milagro o hacer lo bueno. Decía simplemente que podían reposar, que debían reposar y que debían apartarlo para Dios. Pero ¿qué pasa con los fariseos? Los fariseos, en su afán de cumplir la ley taxativamente, ellos decidieron agregar tradiciones por encima de esta normativa. Ellos se preguntaban, bueno, ok, el Señor nos mandó a descansar y a consagrarnos a Él, pero ¿cómo se hace esto? Entonces vamos a imponer normas para respaldar y honrar este día. Y ellos empezaron a establecer 39 principios que no se podían hacer en ese día. De entre los cuales estaba que no se podía sembrar ni cosechar, no se podía tejer, no se podía ni escribir, no se podía caminar largos caminos. Incluso hay unas sandalias que llevaban unos clavos. Esas sandalias para la época se le ponían unos clavos pesados para que la sandalia durara más tiempo.
Ellos decían que en ese día no se podía usar esa sandalia porque el cargar la sandalia ya implicaba un esfuerzo, un trabajo. Totalmente legalistas, hermano. Desfasados. Ellos ponían tradiciones y normas y normas y normas y normas por encima de lo que Dios ya había establecido. Nosotros nos sorprende lo que hacían los fariseos, pero de cierta manera nosotros también somos un poco legalistas. Porque recordemos que el legalismo es intentar por medio de las obras obtener el favor de Dios. Y no solamente este legalismo lo conduce a esto, sino que también ellos lo hacían para evidenciar su espiritualidad. Entonces, nosotros también nos pasa lo mismo, pastor. ¿Cómo es que nosotros por medio de nuestras obras queremos obtener el favor de Dios? Capaz no lo hacemos con la intención, pero ¿acaso no han experimentado esa sensación de que, ay, no leí suficientemente el plan de lectura esta semana y por eso yo siento que las cosas me están saliendo mal? Es que claro, no oré y Dios me está condenando. Es más, no fui a las reuniones y por eso me está yendo tan mal, por eso se me pichó el caucho. Me está yendo terrible por eso, porque no hice lo que tenía que haber hecho. Hay religiosidad también en nuestro corazón, hermanos. Hay legalidad entre las cosas que Dios nos dejó por hacer. Orar, leer su palabra, congregarnos. Hay legalidad. Y si hay legalidad, hermanos, todo empieza a resultar muy agotador. Si hay religiosidad en tu corazón, todo empieza a resultar muy agotador. Porque empiezas a decir, tengo que leer hoy, a juro, el plan de lectura. Todo el plan de lectura hoy. Entonces, eres tan legalista y religioso que si no lo has leído y es miércoles, antes de entrar a la reunión te lo lees porque van a preguntar. No, voy a leérmelo ya porque después viene Pacheco y Julián y empiezan a hablar del plan de lectura. ¿Sería el plan de lectura? Y a mí me da pena decir que no. Hermano, te lo tranquilamente. Tuviste un día agitado, no lo leíste. Pudiste haber leído otra cosa. Pero hay religiosidad en nuestro corazón. Y cuando hay religiosidad, lo que nos dejó Dios empieza a ser una carga en lugar de ser una bendición. Empiezas a leer la palabra y representa una carga para ti. Empiezas a orar y representa una carga orar. No asistes a las reuniones y representa una carga. Que no, yo tengo que ir obligado. ¿Por qué? Porque sí. Tengo que ir obligado a la reunión, tengo que leer la palabra obligado, tengo que orar obligado. Pero te digo algo, hermano. La verdadera obediencia nace de la fe. Y no la fe, no de la fe nace la obediencia, no. La verdadera obediencia nace de la fe. Si tu corazón ha sido transformado por el Evangelio y has entendido lo que Cristo hizo por ti, tu obediencia es como un fruto que te agrada, no es algo obligado. Si estás haciendo algo obligado es porque en tu corazón hay religiosidad. Y de todo ese afán y de toda esa religiosidad, lo que te va a quedar es el cansancio, el agotamiento. Porque tú mismo estás imponiéndote normas y patrones y religiosidades que Dios nos está poniendo, entonces no te está poniendo esa carga a ti. Él ya hizo la obra. Él ya lo hizo todo. Pero tú mismo y nosotros mismos, porque a mí también me ha pasado, nos empezamos a poner carga sobre carga, pero tenemos que evaluarnos si hay religiosidad en nuestros corazones. Porque no deberíamos hacer las cosas por obligación, sino por un amor genuino a nuestro Señor. Y eso viene de un corazón que ha sido transformado. Si tu corazón no ha sido transformado, estás cayendo en religiosidad. Evalúate. Evalúate, porque si no, si tú estás tranquilo en tu Señor, tú pudiste no haber leído hoy suficiente. Quizás tú no pudiste haber orado hoy suficiente. Y quizás no fuiste a la reunión del domingo, pero tú estás tranquilo, estás descansando en Él. Porque tienes una oportunidad al día siguiente, porque sabes que estás consciente que su misericordia se renovan cada mañana y tienes una nueva oportunidad para hacerlo mejor al día siguiente. Puedes arrepentirte y volver a empezar. Estás descansando, hermano. No tienes por qué aparentar delante de nosotros y delante de nadie. Aparta la religiosidad de tu corazón y el afán, porque del afán solamente queda el cansancio. Este primer bloque, hermano, se llama dispuestos o indispuestos, porque vemos que hay una diferencia, hay un contraste entre la actitud de los fariseos. En la primera parte vemos que ellos tienen una interrogante válida. Si estamos aquí en el día de reposo, ¿por qué los discípulos arrancan las espigas? Pero en la otra parte hay un contraste, porque ¿qué hay en el corazón de ellos? Hay una indisposición con Jesús. Una total indisposición.
Ellos, en lugar de decirle, ni siquiera le preguntan nada. Ellos lo que están es calladitos, viendo para ver si Jesús hace lo que no puede hacer en el día de reposo para acusarlo. Porque ellos tienen la intención de destruirlos. Hay una diferencia notable en estas dos historias. Por un lado vemos a los fariseos con una duda genuina y por el otro lado vemos a los fariseos con la intención de hacerle daño y de acusar a nuestro Señor Jesús. Y esto va a desencadenar una respuesta diferente. Tenemos mismos escenarios, tenemos mismo conflicto, tenemos mismos personajes, pero la diferencia está en los corazones, si estaban dispuestos o indispuestos delante del Señor Jesús. Y esta disposición o indisposición del corazón va a traer una respuesta que enseña o confronta, que es la segunda parte de esta enseñanza. En la segunda parte de esta enseñanza nos vamos a dar cuenta cómo Jesús responde de manera diferente ante estos corazones que estaban dispuestos e indispuestos. Vamos a recorrer la primera parte de esta enseñanza, el primer bloque. ¿Cómo respondió Jesús? Jesús respondió de la siguiente manera: cuando hay una duda genuina, una duda válida, un corazón dispuesto a ser enseñado, Jesús les respondió con una enseñanza y les dijo: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros, como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Jesús le está contando una historia, hermanos. Le está diciendo: David estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar. Y en medio de su ida llega a la ciudad de Nob. Estoy relatando lo que está sucediendo en esta historia. Llega a la ciudad de Nob y se mete en esta casa, en esta sinagoga, en estos tiempos de Abiatar, y estaba el sumo sacerdote allí. Y él tenía hambre. Y estaban nada más disponibles unos panes que estaban siendo consagrados para el Señor. Pero él tenía hambre. Y pidió para ver si podía comérselo. Y el sumo sacerdote le dijo: sí, claro, puedes comértelo. Y él no solamente lo comió, sino que también le dio a los que estaban con él. ¿Por qué Cristo hace esto, hermanos? Cristo les está enseñando a ellos porque ellos tenían una duda, pero también está evidenciando algo en el corazón de los fariseos, y es que ellos no saben tanto como creen. Porque si supieran tanto como creen, ellos supieran lo que está diciendo esta historia, porque está repitiendo exactamente lo mismo. Por un lado vemos que los discípulos tienen hambre y arrancaron las espigas para comer. Y por el otro lado vemos a David, que tenía hambre y pidió unos panes que no se podía comer. No era lícito comerlos. Y comió. David fue condenado, el sumo sacerdote fue condenado por haber hecho esta acción. No. ¿Qué nos está evidenciando el Señor? Nos está evidenciando que las leyes tradicionales no pueden estar por encima de la necesidad del hombre. Las leyes tradicionales no pueden estar por encima de la necesidad del hombre. Es lo que Cristo nos está enseñando. Y es lo que le está enseñando a los fariseos en medio de su legalidad. Si los discípulos tenían hambre y tenían una necesidad, ¿acaso ellos no podían arrancar esas espigas y comerlas? ¿Qué había de malo en esto? Lo que había de malo era un corazón legalista, un corazón religioso, que no quería que lo hicieran porque estaban en el día de reposo. Eso es lo que estaba realmente mal ahí, los corazones. Si ellos conocieran realmente esta historia o la recordaran, entonces no tendrían un corazón que estaría dudando, no tendrían un corazón que estaría indispuesto, no, tendrían un corazón que estaría descansando en el Señor, tranquilo, reposando. Déjalos tranquilos que están comiendo porque tienen hambre. Pero está dejando en evidencia que ellos no saben tanto como creen que saben. Los fariseos, hermanos, y los escribas no leían la palabra solamente para aprender, sino para juzgar a los demás, para ver en qué se equivocaban los demás. Querían controlarlos a todos. Nuestro Señor nos demuestra hoy que el propósito del día del descanso no puede estar por encima de la necesidad del hombre, porque el día de descanso, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Dios había establecido el día de reposo para nuestro bien, ¿cierto?
Desde el inicio de la creación, Dios ha establecido el día de reposo. ¿Para qué? Para que descansáramos de tanto trabajar y nos consagráramos a Él. Era para nuestro bien. No había por qué recargarlo de tantas normas y tantas cosas pendientes por hacer. Imagínense vivir un día de reposo en esa época. Era angustiante. Los fariseos eran tan legalistas que si tú estabas comiendo en el campo una patilla y la patilla se le caía una semilla y eso caía en tierra fértil y le empezaba a salir una matica, había pecado porque sembraste en el día de reposo. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Para evitar sembrar en ese día de reposo, comemos en la casa y no comemos en el campo. Hermano, qué religiosos, qué legalistas eran. Buscando normas y poniendo condiciones en un día en el que Dios te puso para descansar, no para estar viendo en qué nos equivocamos y viendo en qué se podían equivocar los demás. Eso agota, hermanos. Vivir en religión y en legalidad agota, cansa, carga. Vemos que la respuesta de Jesús ante una interrogante válida es una enseñanza, hermanos. Jesús les está brindando una enseñanza. Les está explicando por qué los discípulos hicieron esto. Lo mismo pasó la semana pasada, en la historia del ayuno. Ellos tenían una duda, porque los discípulos estaban comiendo y mientras ellos estaban ayunando. Una duda totalmente válida. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús les enseñó y les dijo, es porque están con el novio. Recordando que en los tiempos donde había un matrimonio, había un casamiento, los novios y los acompañantes del novio no era un tiempo para estar afligidos, por tanto no debían ayunar, era un tiempo de felicidad y gozo y podían comer lo que quisieran. Les enseñó ante una duda válida, pero ¿cómo responde Jesús? ¿Cómo vemos el contraste? ¿Cómo responde Jesús cuando hay corazones indispuestos? Cuando hay corazones indispuestos, hermanos, Jesús no enseña, confronta. Confronta directamente. Mira lo que les dice. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Lo mismo que pasó, hermanos, con el paralítico. ¿Se acuerdan la historia del paralítico? Jesús estaba predicando la palabra de Dios, bajan a un paralítico del techo y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y los escribas le preguntan, bueno, pero ¿quién se cree que tiene la autoridad para perdonar los pecados? Si solamente la tiene Dios. Ellos estaban, ¿qué? Tenían un corazón, ¿cómo? Indispuesto. ¿Y cómo le respondió Jesús? Jesús le respondió, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados, le digo a este paralítico, levántate y anda. Los confrontó directamente y también les preguntó, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a este paralítico que se levante o decirle que tus pecados se son perdonados? Aquí está haciendo lo mismo. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar? Los está confrontando directamente con una pregunta para evidenciar lo que tienen en su corazón. Es exactamente lo mismo. Pero ellos, al responder esas preguntas, se están condenando a ellos mismos. Se están condenando a ellos mismos. ¿Ellos qué dirían? ¿Qué pueden decir ellos? ¿Qué podían decir ellos cuando Cristo les preguntó qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decirle a ese paralítico, levántate y anda? Bueno, si ellos le decían que es más fácil, si yo le decía que es más fácil es perdonar los pecados, entonces él podía decirlo, no. Entonces no le voy a decir eso. Bueno, vamos a decirle que es más fácil levantar el paralítico, pero si es levantar el paralítico, demostraba que podía ser lo más difícil, por ende podía ser lo más fácil, que era perdonar los pecados. En conclusión, diga lo que diga, estoy entre la espada y la pared. ¿Y aquí qué les voy a decir a Jesús? Imagínate como fariseo que te digan, y es listo en el día de reposo hacer lo bueno o lo malo, salvar una vida o matar. Lo que respondan, van a quedar expuestos. Jesús, ante un corazón indispuesto, confronta directamente. Y no te enseña. No te enseña. Condena directamente. Te pregunto, hermanos, ¿cómo te presentas tú delante de tu Señor? ¿Con un corazón dispuesto o con un corazón indispuesto? Cuando lees la palabra, ¿realmente buscas ser edificado? ¿O cuando vienen palabras que confrontan tu corazón, dejas de prestarle atención? ¿Tú vienes aquí con la disposición de aprender o crees que te las sabes todas?
¿Tú vienes aquí porque reconoces tu necesidad de aprender y de cambiar tu vida o solo para escuchar lo que tus oídos quieren escuchar? ¿Con qué intención vienes tú aquí hoy? ¿Cuál es la disposición de tu corazón? Muchas veces, hermanos, el predicador toca un tema para que tú cambies tu estilo de vida y tú no estás de acuerdo. Hay una indisposición en tu corazón y dices, no, esa es interpretación del pastor. Eso no es lo que dice la Biblia. No estoy de acuerdo. Porque tú no buscas ser moldeado por la palabra, quieres que las palabras moldeen tus preferencias. Si un texto te incomoda, lo ignoras totalmente. Pero si te agrada, lo subrayas, le pones carita feliz, un corazoncito, una etiqueta. Muchas veces, cuando se nos hace un tema, por ejemplo, que vamos a hablar sobre el hijo pródigo, tú dices, ay no, ¿para qué voy a escuchar esa historia? Yo me la sé de memoria. ¿Crees que te la sabes todas? Y no tienes un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios te quiere enseñar ahora por medio de esa enseñanza. Porque ¿no les ha pasado acaso que leen un pasaje una y otra vez y dicen, wow, ¿cómo no vi esto antes? Sales edificado porque vas con un corazón dispuesto a ser enseñado. Pero cuando vas con un corazón que crees que te las sabes todas, te pierdes cosas maravillosas. Y cuando recorremos el Evangelio, tú dices, no, este no es un tiempo para mí. Ay, no. Ahí viene Pacheco otra vez a decir que Cristo murió por nosotros y resucitó para salvarnos. Hermanos, es la parte más importante del sermón. Es lo más valioso. Encontrar a Cristo en su palabra. Encontrar a Cristo en cada mensaje. Es un mensaje no solamente para los incrédulos, para nosotros también. Pero tú crees que te lo sabes todo. Estamos fallando, hermanos, porque nuestros corazones en muchas oportunidades están indispuestos. Debemos cambiar nuestro corazón. Debemos tener un corazón dispuesto cada miércoles, cada viernes, cada domingo, para ser edificados. De lo contrario, hermanos, vas a ser confrontado. Si no tienes un corazón dispuesto, si tienes un corazón dispuesto, vas a ser edificado. De lo contrario, vas a ser confrontado por Dios. Recuerda que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, hermano. Él no lo desprecia. Si tú vas con humildad delante de Dios, reconociendo quién eres tú, reconociendo lo mal que estás tú en tu vida y que estás dispuesto a cambiar, Él te va a enseñar, Él te va a edificar. Pero si vas con legalidad, prejuicio y crees que te las sabes todas, Él te va a dejar en tu propia condena. Te va a dejar que experimentes lo que tú estás decidiendo experimentar, vivir las consecuencias de tu propio pecado. Él lo va a dejar, pero es por tu corazón y tu disposición. Finalmente, hermanos, vemos un contraste increíble entre estas dos historias. Vemos que en la primera parte los fariseos tienen diferentes corazones. Un corazón que está atento, con una duda válida, dispuesto a escuchar una respuesta del Señor Jesús para que los enseñe. Y en la otra parte tenemos un corazón que quiere destruir y hacerle daño a Jesús y quiere buscar la manera de acusarlo. Vemos una respuesta diferente cuando Jesús tiene un corazón dispuesto a la persona, Jesús enseña. Y cuando hay un corazón indispuesto, Jesús confronta y condena. Pero sucede algo más cuando tenemos un corazón dispuesto. Y por eso vamos a iniciar el tercer bloque de esta enseñanza, que es reposados o afanados. Vemos que Jesús va mucho más allá. No solamente enseña cuando tienes un corazón dispuesto, sino que te quiere llevar a que tú descubras quién es Él realmente. Va mucho más allá de la enseñanza. Y miren lo que le dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. A estos fariseos que tenían una duda interrogante válida, Jesús no solamente les enseñó la razón por la cual ellos estaban comiendo en el día de reposo, sino que también les deja ver que Él es el Hijo del Hombre aún en el día de reposo. Ese Hijo del Hombre que también se lo hizo ver en las historias anteriores. Porque Cristo lo que viene haciendo en las historias anteriores, en todo el capítulo 2 de Marcos, es demostrando quién es Él. Respondemos a la pregunta de quién es Cristo en todo el capítulo. Lo primero que hacemos, vemos que Él respondió que si tiene la autoridad para perdonar pecados. Vemos que Cristo tiene la autoridad para perdonar pecados. Vemos que Cristo es nuestro sanador, nuestro médico. El que vino al mundo para llamar a los pecadores, a los que estaban enfermos. Posteriormente vemos que Él es el novio, que estaba con sus discípulos. Y ahora vemos que Él es el Señor,
del día de reposo. Cristo nos está enseñando quién es Él. Y nos está enseñando una verdad maravillosa, y es que Él es nuestro verdadero reposo. En Él encontramos nuestro verdadero descanso. Dice Colosenses 2, versos 16 al 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas estas leyes, hermanos, todas estas leyes que estaban allí, eran una sombra, servían como una sombra de lo que había de venir. Este día de reposo que Dios había instaurado principalmente para que se cumpliera también en el día de la expiación, en el cual reposaban para esperar ese sacrificio que el sumo sacerdote hacía para perdonar los pecados del pueblo. Ese día de reposo en el cual nos consagrábamos directamente a Dios todo el día y reposábamos en Él, ahora lo tenemos en Cristo Jesús siempre, hermanos. Cristo es nuestro verdadero reposo, nuestro verdadero descanso. Podemos descansar en Él, en aquel que ya hizo la obra para salvarnos, en aquel que murió y resucitó para darnos vida, para darnos tranquilidad, para darnos paz. Ese es nuestro Señor. Nuestro día de reposo ya es una persona. Y ahora ese día de reposo puede ser todos los días, hermanos. No solamente el séptimo, podemos vivir en un día de reposo constante, calmados, porque podemos tener acceso directamente al Padre los días que querramos, hermanos, con nuestra mayor disposición del corazón. Podemos estar reposados y no angustiados o afanados, hermanos. Miren cómo quedaron los fariseos en la segunda historia, afanados, buscando la manera de destruir a Cristo, buscando la manera de hacerle daño, de perjudicarlo. ¿Cómo está tu corazón hoy, hermanos? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Con quién te identificas? ¿Te identificas con aquellos fariseos que tienen una duda genuina, que tienen un corazón dispuesto, que quieren estar aquí recibiendo la palabra de Dios para ser edificados? ¿O te identificas con una persona que tiene un corazón indispuesto, que crees que te las sabes todas, que no quiere ser edificado, que tienes normas y normas y normas, y lo que quieres hacer siempre es cumplir con todas esas normas para sentirte bien contigo mismo? Y no solamente esto, también quieres que los demás la cumplan y juzgas al que no la cumple. ¿Con quién te identificas? Debemos tomar cartas en el asunto, porque deberíamos identificarnos con aquel que está dispuesto a que Jesús cambie su vida día tras día, a entender de que no somos perfectos, a entender de que estás cansado de llevar esa carga, de intentar ser el esposo perfecto, la madre perfecta, la esposa perfecta, el hijo ejemplar, el Hijo de Dios que está allí siempre disponible y dispuesto a glorificar a Dios siempre, el pastor perfecto que todo el mundo quiere admirar para cumplir con los estándares que ustedes mismos han establecido. Dios ha establecido en su palabra los requisitos para ser pastores, pero ¿cuánto más ustedes no han puesto también en sus corazones? Y nos juzgan. Es agotador. Es agotador, hermanos. Querer satisfacer todas las necesidades y las imposiciones que ustedes quieren imponernos. También es agotador ser parte de ustedes, porque yo también estuve allí. Porque sienten también que nosotros también queremos imponerle normas y normas y normas. No, porque el pastor quiere que yo no me vista de tal manera, que el pastor quiere que yo no vaya para tal lado. Son normas y normas y normas y normas. Descansemos, hermanos. Descansemos en Cristo. Él es nuestro reposo. Vamos a fallar. No somos perfectos. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo la obra. Habrán días en que no vamos a poder leer la palabra, habrán días en que no vamos a poder orar como quisiéramos orar, habrán días que no vamos a poder reunirnos. Pero que no te invada la legalidad y la religiosidad en tu corazón, y tampoco juzgas a aquellos que no, ay no, es que no leíste el plan de lectura hoy, porque no lo leíste. Hermano, no oraste. Un creyente debería orar.
Y deberías congregarte los viernes en la iglesia en casa, porque imagínate si no vas nunca. Hermano, no nos alejémonos de ese corazón. Entendamos también de que las personas también tienen cargas y problemas. Oremos por esas personas, que eso sí lo que deberíamos hacer. Descansemos en Cristo. Descansemos en Cristo, que Él ya hizo toda la obra y nos da una oportunidad cada día de ser mejores, de arrepentirnos, de reposar y descansar en Él. Estamos agotados, estamos agobiados del afán de la vida, de intentar cumplir con los estándares del mundo, pero llevar la carga de Dios es mucho más fácil. Ahí tenemos un solo patrono. No estamos dando órdenes a todo el mundo, un solo patrono. Y que nos resumió todo en dos cosas. Amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo con nosotros mismos. Sencillo. Una carga capaz que es mucho más fácil que lidiar con todas las cargas que el mundo quiere imponernos. Su yugo es fácil. Su carga es ligera. Descansemos en Él. Él es nuestro reposo. Oremos, hermanos. Oremos para darle gracias a Dios, para poder descansar en Él. Señor, te damos gracias. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra. Gracias que nos permites ver y evidenciar estos contrastes que nos dejas por medio de tu escritura. Y te pedimos, Señor, que siempre tengamos un corazón dispuesto a descansar en ti. No queremos seguir afanados y cargados. No lo queremos, Señor. Queremos estar tranquilos estando contigo, entendiendo que tú lo hiciste todo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a descansar en ti. Tú eres nuestro refugio, Señor. En tiempos de angustia, en tiempos de calamidad, en tiempos de pruebas, en tiempos de dificultad. Aparte el legalismo de nuestros corazones. Edifícanos, Señor, por medio de tu palabra siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.